Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de la lectura programada, que es el Diccionario de las Artes. Y bueno, quisiera preguntarles, a modo de que ustedes qué opinan sobre algunas de las frases o algunos de los párrafos más interesantes que encontré. Y es, por ejemplo, esta, que es como una visión artística, perdón, como una visión artística, la arquitectura crea lugares para habitar, donde entre muchas cosas debe estar cubierto de un significado. Pero por el lado técnico, el objetivo es construir con una finalidad práctica. ¿Sienten que es acertado esto de la parte artística y la parte técnica de la arquitectura? O sea, ¿o está muy simplista para verlo de esa manera? Pues es que como que retorna a lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que la arquitectura se compone de arte y de técnica. Y terminan siendo, y incluso él lo dice al principio de la lectura, como que divide en dos lo que es la práctica como tal de la arquitectura, en arte y en técnica. Que en una termina siendo el arte y poniéndolo pues como un comparativo, uno dice, el arte es habitar y la técnica es vivir, ¿sí me entiendes? O sea, como vivir en el hogar, que incluso también señala el tema de la casa, de que ya no hay, que ya la casa como tal no existe, que se está perdiendo y todo el tema, y que se vuelve incluso con el tema de las constructoras algo monetario, es como que necesito salir rápido de esto, necesito construir, entonces creo que como que retomamos un poco todo lo que hemos venido hablando, como la separación de la disciplina de arquitectura en dos contraposiciones, una que es el tema artístico y el otro que es el tema netamente técnico, o sea, de producción, literal. Bueno, me parece que es acertado el tema del arte, pero me cuestiono y quizás lo enlace un poco con la lectura respecto a qué punto el significado pues se da de forma subjetiva o es objetiva, porque va ligado también al punto de a qué punto se están terminando las casas en cuanto a lo que hablaban en la lectura, porque deja de pensarse, o sea, se mira desde una subjetividad de lo que va a ser el significado. Entonces me hizo cuestionarme eso a lo que vivimos hoy en día. ¿Qué es lo que da realmente el significado como arquitectos? ¿Hacia qué punto lo estamos relacionando? Yo creo que yo personalmente sí pienso que el arquitecto sí se está volviendo más técnico, sin que suene un poco ofensivo. Esto va a sonar ofensivo. No me vayan a cancelar, a funar, ¿no? Funar. Sí. Pero siento que se está volviendo más ingeniería que arte. Sí. Sí, hay, para mí, ¿no? Y lo acepto claramente, que hay una tendencia que sea muy... Es importante el número, es importante la forma, la proporción, todo, pues obvio, pero dentro de esa libertad que da el arte de como de yo quiero un poco más porque es la razón la que me hace ir por ahí. Bueno, que no suene como tan pensado, sino más sentido. Entonces sí creo que está muy, vean este nuevo término, ingenierizado. Se está ingenierizando mucho más la arquitectura, lo veo por ese lado. Pero eso no le resta, ¿no? O sea, no debería ser satanizado, más bien. No debería ser satanizado el concepto, pero sí esa vocación de artista, porque si se fijan, pasando al tema, o sea, o ahondando en el tema de lo que es el arte, por ejemplo, Andrés, que tiene conocimientos de culinaria, de gastronomía, también dice en la lectura que tiene que saber un poquito de todo, ¿no? Que tiene que saber. De hecho, es que Vitruvio dice como, mire, debe saber leer, debe saber cocinar, debe saber de salud, debe incluso conocer el tema astral y debe conocer como todo el tema de las estrellas y bla, bla. Hasta esotérico. Que tiene que ser como un conjunto muy, muy sensorial, por decirlo así. Sí, pero es más completo, ¿no? O sea, no está tan rigidizado, sino está mucho más... ¿Sabe yo cómo lo vi? O bueno, cómo lo interpreto, y es circunstancial. O sea, usted como arquitecto le dicen, venga, yo necesito que usted me diseñe para la constructora Bolívar. Usted la constructora Bolívar, que son complejos de bis o lo que usted quiera hacer, pues, ¿no? ¿Qué me toca? Funcional. Necesito un apartamento, necesito algo que ya está hecho, ¿sí? Y repita. Pero si usted lo contrata, no sé, un chef,
o lo contrata un músico. o un músico. O un Usted futbolista. dice, aquí me di la pela Claro. como arquitecto. O sea, Entonces, aquí me la voy a jugar. exacto, entonces yo siento que puede llegar a ser un poco más circunstancial y lo que decía también el tema de la lectura. Yo tengo que saber de todo para que incluso en dado momento sepa qué circunstancia es técnica y qué circunstancia es arte. Entonces empezar yo como arquitecto a dividir y saber en qué momento se separan las dos sin desligarse, porque obviamente para poder Es importante, lo importante es que si tú tienes técnica, meterle algo de arte, ¿sí? O sea, no todo puede ser como el sello y se vuelve algo muy técnico de que yo voy a construir así, esto, lo otro, sino meterle algo más. O sea, tiene que estar equilibrado. Exacto, un poco más de arte. Y cuando tengas el tema de arte, también tienes que saber esa técnica para poder representar eso artístico que quieres hacer. Claro, que yo lo que les venía diciendo, para mí termina siendo como circunstancial en el sentido de que no va a ser lo mismo para el cliente o para uno mismo o para una producción que un día yo dije, no, pues es que yo quiero diseñar la casa en la que yo quiero vivir y pues mientras consigo el lote, mientras esto voy haciendo, voy teniendo como ciertas condicionantes y a partir de eso empiezo yo a hacer como una secuencia de lo que en serio quiero, entre arte y técnica, pero más allá de no tener un cliente, pues se vuelve, lo que les digo, una circunstancia o un momento en especial. ¿Tú qué opinas ahí? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. O sea, como que genial llegar al punto de poder ligar el tema artístico como la base de la arquitectura, pero pues sí, es un tema circunstancial, que si lo traemos a colación a la realidad y pues al momento nos adecuamos, o sea, como en el tema de lo que también mencionabas, como de que tenemos que ser un ser integral en muchas disciplinas y conocimientos, pero pues eso también nos da una habilidad de ser circunstanciales en cuanto a la generación de lo que es arquitectura. De acuerdo, yo pienso lo mismo. Creo que la formación no solamente es entender técnicas constructivas o entender materiales, sino también ahondar en disciplinas que puedan ligarse pues, de una manera conceptual, ¿no? No tiene que ser pegado ahí al pie, que es que si no es así, no, pues eso es lo que permite tener esa flexibilidad de entender en otras disciplinas lo que podría ser arquitectura, o sea, visto desde otra perspectiva. Que eso es lo que al final de cuentas nos diferencia de un ingeniero, ¿no? O sea, Sin que nos cancelen. Sí. Que un ingeniero es programático, ¿no? O sea, es como, Sí, es así y tengo una más, fórmula y sistémico, ese es mi sí, cálculo sistémico. y así tiene que ser y es así y me da un resultado y eso es lo que yo tengo que proyectar en eso. Me gustaría... Más allá pues de que uno diga, nosotros como arquitectos le metemos como esa pizca de arte, el flow. Me gustaría hacer un paréntesis aquí porque lo encontré interesante en la lectura y eran algunos ejemplos artísticos de arquitectura y creo que esto va hacia la habitabilidad, ¿no? Porque nombraba los montes y las cavernas griegas, ¿recuerdan esa parte? Las junglas mayas, los ríos hindúes y los laberintos de Capadocia, esta zona allá en Turquía, ¿no? Estos paisajes naturales también se vuelven la arquitectura del lugar, es decir, no es simplemente levantar pues sí, un pórtico en el material que ustedes quieran en la Riviera Maya o en Yucatán o en Machu Picchu o en el desierto del Sahara, sino es en sí el paisaje, también la arquitectura, ¿no? Sí. La arquitectura que no está manipulada por nosotros, o sea, se le ha hecho una plasticidad por parte del hombre, ¿correcto? ¿Lo piensan de esa manera? Sí, yo lo pienso de esa manera. Pues es como el fundamento, ¿no? O sea, nosotros, pues, viéndolo desde la parte de la lectura, pues la parte artística la da como el pensamiento que tenemos como en la disciplina. Pero todo eso surge a partir de ciertas condiciones, o sea, ya existía algo que se denominaba arquitectura y como lo hemos visto de forma natural. De forma natural. De hecho, muchas de las cosas que hoy en día, tendencias, cambios, o sea, evoluciones también que tenemos en la disciplina, se han dado a partir de la propia
la naturaleza, o sea, es el principio de todo, o sea, y creo que los ejemplos son muy acertados porque plantean algo que no tuvo una intervención directa como que no se le metió la mano. No, nada, es algo un elemento natural, pero que finalmente tiene un significado y que si lo estudias va a tener como una parte práctica. Andrés, Desde la parte técnica. ¿de acuerdo? Sí, es que al final parte de ese arte viene como de eso, como esa interpretación que uno como arquitecto también le da al contexto, ¿no? Entonces, ese contexto... Adaptación, ¿no? Claro, entonces lo que dicen, y por eso también termina siendo esa arquitectura vernacular, que uno empieza como a interpretar y ahí es donde dice que... esa arquitectura que viene de la tierra. Los laberintos de Capadocia y todo eso, entonces al final termina siendo como la arquitectura, una reproducción de esa arquitectura natural, la arquitectura humana, una reproducción de esa arquitectura natural. Como un cover. Sí, como un cover, como decir un cover, pero obviamente con una adaptación y con sí, claro, guardando sus proporciones. Exacto, y dándole el valor que también merece ese original, por decirlo así. Sí, respetando esa originalidad natural. ¿Sí? De dónde salió. Sí, y por ejemplo, o sea, en la lectura mencionaban el significado de lo que es una casa como un volumen sustraído con laberintos, con cosas así, que pues finalmente en la lectura también mencionan como que ya no se están haciendo ese tipo de cosas. O sea, es algo que sí inicia a partir del arquitecto teniendo en cuenta supuestamente lo que es el significado y la parte técnica, pero entonces ¿por qué se está llegando a ese punto de concluir de esa forma, como no está pasando con los elementos naturales que se resaltan todavía con lo que significa el tema de la arquitectura y lo que es el significado? Entonces, ¿a qué punto de verdad lo que se genera a partir de la idea del artista como su significado tiene la misma relevancia de cómo en sus inicios y el tema natural se ha constituido y ha generado más impacto en el tema del significado de arquitectura? Es que fíjate una cosa, si tú lo analizas de esa manera, que estoy de acuerdo, hay el concepto del por qué se vuelve repetitivo, pues por producción, ¿no? Por producción. Volvemos a lo mismo, el tema circunstancial del arquitecto. Exacto. Pero fíjate que desde el ámbito artístico, y es que recuerden que en el libro, pues que todas las artes suman un arte, no es que... Termina siendo un eslabón de una cadena. Exacto. Pero entonces, eso, ¿no? pero se puede cuestionar a partir de esto. Un pintor no hace dos cuadros iguales. No. Por más de que haga una copia de la otra, no va a ser la misma. Y en el fenómeno natural va a ocurrir lo mismo. Uno va a encontrar las mismas vetas en una madera pasando idénticas. O sea, ¿crees tú que el tema de la arquitectura se dé, sin importar que se replique el mismo concepto de casa, generar ese diferenciador? Debería tener esa originalidad, o sea, desde la parte artística. Trayéndolo a colación a nuestra época, se ha perdido el tema de lo que mencionabas en un inicio de lo que es el arquitecto, una parte técnica y no significa solamente números, se ha perdido porque nos volvimos repetitivos en la generación de objetos, es que por lo mismo que nos volvimos circunstanciales a la época. Siento que sí se están produciendo más personas para que reproduzcan lo que ya hay, en vez de tener una originalidad, pero no necesariamente es una generalización, o sea, no es todos, pero un gran espectro sí se mueve ahí, eso sí es seguro, sí. Pero creo que podemos concluir o estar de acuerdo en que debe haber técnica, obviamente, si no se nos cae todo, pero también la parte artística es fundamental, que siento que se toma muy a la ligera por meterle a la parte constructiva. El símbolo de arquitectura, el significado de arquitectura, el significado de habitar, se está perdiendo, bueno, no sé si perdiendo sea la expresión, o se está dejando en un segundo plano que el técnico. ¿O qué tal si no es que se esté perdiendo, si tenemos que evolucionar a otro plano con base a las circunstancias? Pero dejaríamos de tener la parte artística en el arquitecto. ¿Y por qué? Pero creo si que no es el se punto expresa, de no expresarlo, pero sí involucrar la parte circunstancial del arquitecto en su momento a lo que puede llegar a trascender. Pero eso se va a volver entonces la nueva excusa de la arquitectura, ¿no les parece? Se va a volver la nueva excusa, la circunstancia.
qué pena, y firmo. Finalmente sí, puede que sí, pero Pues así está sucediendo ahorita. La exactamente. circunstancia, ¿Y porque esté ocurriendo está bien o está mal? No sé, pues es que ni siquiera sabe, o sea, Está puede bueno, que ¿eh? sea Está bueno, ¿no? claro, pero es que puede que no sea ni bueno ni malo, sino simplemente porque si usted no le está haciendo un bien o un mal a alguien, a menos de que construya, pues, no sé, la teoría de la vivienda de interés social ahorita en Bogotá, que es así súper pequeñita y ahí tienen que vivir 5 o 6 personas, eso para mí sí es, o sea, como que sale de que esté bien, o sea, para mí eso está mal. ¿Qué nos Porque lo que está diferenciaría de un haciendo, constructor? Siendo nosotros arquitectos. pero ¿cómo así que nos diferenciaría? Porque es que igual, Un constructor construye, evidentemente como su nombre. Y pero él es que un levanta. constructor puede ser un ingeniero, un industrial, o sea, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, ¿Qué nos diferencia puede de ser ellos? cualquiera. ¿Y qué nos diferencia de ellos? Esa pizca ¿Qué viene de? del arte. Listo. Claro. Muchas gracias. Chao.